porque el anterior en realidad es mucha información, creo, para una sola sesión. De todas maneras, pues debido al tiempo hay que ajustar esas cosas. Pero hoy día tenemos muchas ventajas. La primera ventaja es que es un solo tema, no es un tema muy grande. La segunda ventaja es que ustedes ya han venido leyendo apendicitis aguda porque justo el seminario del día de ayer ha sido apendicitis aguda. Y esto también les va a ayudar también para el caso clínico del día de mañana. Eh, Aprovechando también de que el tema es corto, vamos a aprovechar y vamos a enseñarles dos cosas. La primera es la parte teórica y la segunda es la parte de resolver exámenes, como lo hicimos en la primera clase, con algunas preguntas. ¿Ok? Estas preguntas cabe resaltar de que son, son preguntas del internado médico, de residencia, no son preguntas del examen de cirugía, porque al doctor Hiracata le gusta hacer todas las veces que toca hacer exámenes, le gusta hacer preguntas nuevas, así que no se confíen mucho en estos. Como el meme ahí cuando dicen en la clase y te ponen preguntas fáciles, en el examen te ponen algo horroroso. Aunque usualmente las preguntas de apendicitis aguda son de naturaleza sencilla o moderada a lo mucho. Vamos a dividir la clase en estas partes: introducción, anatomía, fisiología, un poco histología de repente, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Ahora, el tema de apendicitis aguda es muy importante en la práctica y en el examen, como les decía. En la práctica, porque es, como veremos más adelante, la patología quirúrgica más frecuente en todos los hospitales de todo el mundo. Es decir, el abdomen agudo quirúrgico más frecuente en todas las series siempre va a ser apendicitis aguda. Y a su vez es importante porque es un tema bastante preguntado en los exámenes de admisión de lo que ustedes quieran. Así como hay preguntas en medicina interna que son fijas, por ejemplo, fijo, te van a preguntar en un examen de medicina interna tuberculosis, en un examen de pediatría es fijo que te vayan a preguntar las exantemáticas o vacunación, etcétera. En cirugía, fijo, les va a venir al menos una o dos preguntas de apendicitis aguda. Y estas preguntas las tienen que responder sí o sí. Si ustedes quieren hacer un examen altamente competitivo, las preguntas de apendicitis aguda, el 100% las tienen que responder. Así pues, empezamos con la parte de introducción. Sabemos pues de que apendicitis aguda, siempre les he dicho a ustedes y también a los de mi grupo de práctica que medicina no es difícil. ¿Por qué? Porque ustedes ven el nombre de la patología y usualmente tiene mucha relación con la fisiopatología. Entonces, apendicitis aguda, la terminación itis es inflamación aguda de inicio repentino. Entonces, la apendicitis aguda es la inflamación aguda del apéndice secal. Entiéndase por inflamación secundario a una infección. ¿Ok? El megacolon tóxico, le dije ayer, es megacolon, es un colon grande que es tóxico, que está séptico, que es colitis ulcerativa, es inflamación del colon, no ulcerativa porque hace úlceras. Entonces, la medicina se trata de así: apendicitis, colecistitis, diverticulitis, inflamación. ¿Ok? Como les había comentado en un principio, es la principal patología quirúrgica abdominal en todas las emergencias de todos los hospitales. La apendicectomía es la cirugía que más se practica también en todas las series. Okay. Un paréntesis, de nuevo, igual que la clase pasada, si alguien tiene alguna pregunta, no levante la mano porque no veo el chat, quién levanta la mano, no. Simplemente prenda su micrófono y me avisa, ¿no? Doctor, tengo una pregunta, doctor, o no se le escucha, se cortó, etcétera, etcétera. Seguimos. La localización, la topografía del abdomen se divide en 9 cuadrantes. El que corresponde a la topografía del apéndice secal es la fosa ilíaca derecha. Esto es lo que les comentaba a mis grupos de práctica el día de ayer. Retrocediendo un poquito las diapositivas, el punto de McBurney no está en fosa ilíaca derecha. El punto de McBurney está en flanco.
¿Ok? ¿Por qué? Porque el punto de McBurney va es una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo. Si está entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo, y las fosas y el hipogastrio están debajo de las espinas ilíacas, está aquí abajo, ¿se ve el puntero? Sí, ¿no? Ahí está. Este, las fosas ilíacas y el hipogastrio están debajo de las espinas ilíacas. Y la línea imaginaria donde va el punto de McBurney va por encima de la espina ilíaca. Por lo tanto, el punto de McBurney está en flanco. Pero el punto de McBurney corresponde a la base del apéndice, no corresponde al apéndice. El apéndice sí está en la fosa ilíaca. Entonces tenemos de que el ciego y el apéndice cal usualmente están en la fosa ilíaca derecha. Algunas estructuras anatómicas que no vienen al caso estudiarlas a fondo, pero para hacerles un recordaris, la válvula de iliocecal de Bawin, que es la válvula iliocecal, y la válvula de Gerlach, que es inconstante, es decir, no todos los apéndices tienen esta válvula, pero también tiene su válvula que se llama de Gerlach. ¿Ok? El apéndice es un divertículo hueco que sale de la pared interna del ciego de 2 a 3 centímetros usualmente, pero que se han descrito algunas veces ausencias congénitas de esto, duplicación de estos, implantaciones aberrantes de esto, pero usualmente el inicio es ahí, entre la válvula ileocecal y el apéndice más o menos hay entre 1 a 2 pulgadas. Y su implantación del ciego no es más o menos constante, pero lo que no es constante es la localización del apéndice, que puede estar en cualquiera de estas zonas. Ahora, es importante la localización del apéndice. En realidad no tanto. Es importante porque en algunas ciertas posiciones el dolor que produce en el paciente es diferente, ¿no? Por ejemplo, en la retrocecal ascendente suele doler un poquito más hacia la parte posterior del abdomen, pero en general casi todas tienen los signos y síntomas más o menos similares. Ahora, ¿por qué les describo esta posición? Porque hay una pregunta de un banco que dice cuál es la posición más frecuente del apéndice secal. Y la respuesta que suelen decir es la retrocecal ascendente, es la más frecuente. Y lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque no es así en todas las series. Esto está basado en un estudio de Wackley, que está aquí abajo, en el margen. Ahí abajo dice que está, como ustedes verán, examina 10.000 casos, pero son 10.000 casos que son fallecidos, son autopsias. Entonces, y está basado en un estudio de 1933, como podrán ver. Entonces, una que está desfasado, segundo en que es muerto, comprenderán pues de que los intestinos son estructuras móviles, que es diferente la ubicación en un paciente vivo, en un paciente muerto, en un paciente con apendicitis, en un paciente sin apendicitis, y es un órgano que va creciendo conforme el ser humano va creciendo, entonces puede ir variando de posiciones. Entonces es muy relativo lo que es la posición. Si ustedes ven otras series, por ejemplo, la del libro de Gray, la anatomía de Gray, la serie no, el libro, la ubicación más frecuente que describe Gardner y Gray es la pélvica. Entonces, es una pregunta que a mi parecer no tiene ni utilidad práctica, ni es importante, y encima no está basada en un estudio desfasado. Entonces, yo creo que es una pregunta totalmente inválida, pero por alguna razón y motivo lo siguen preguntando en algunos exámenes de internado que siguen repitiendo y repitiendo los bancos, lo cual no va a suceder en este examen. Ok, con respecto a la vascularización, es importante que ustedes sepan aspectos anatómicos, fisiológicos, histología y a veces embriología de cada órgano que ustedes van a estudiar, porque así ustedes pueden hacer una asociación fisiopatológica con lo que pasa. En este caso, eh, es importante saber la irrigación. ¿Por qué? Porque al momento de operar, van a ligar la arteria pendicular, que es la que irriga el apéndice. La arteria pendicular es rama de la ileocólica,
que a su vez es tributaria de la mesentérica superior. La mesentérica superior sale de la aorta. Mejor dicho, la sangre sale del corazón, va por la aorta ascendente, el callado aórtico, ¿no? La aorta descendente, porción torácica, pasa lo que es el diafragma y obviamente es la aorta descendente en su porción abdominal. Sale dentro de todos los vasos que salen de ahí, los tres más importantes que irrigan lo que es todo el tracto intestinal es el tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. La mesentérica superior, que es la que nos importa, se encarga de irrigar todo lo que es el intestino, no todo, bueno, parte del intestino delgado, del duodeno, hasta yeyuno e ilion, y se encarga de irrigar lo que es el colon derecho. Con lo que respecta al apéndice, sale la iliocólica, también llamada iliobiseco apéndico cólica, cólica inferior derecho o ilioseco apéndico cólica. No iliobiseco, sino ilioseco apéndico cólica. Y de esta sale la apendicular. Para efectos de no marearlos, solo apréndase como iliocólica. Iliocólica, que es un nombre más común. Con respecto al drenaje venoso, casi toda la irrigación del tracto digestivo se va a ir hacia lo que es la irrigación porta, que es el hígado. Del hígado va a las suprahepáticas cava y así regresa al corazón. ¿Por qué es importante el drenaje venoso? Porque lo hemos visto en la clase pasada. El tumor apendicular más frecuente del apéndice, ¿cuál es? Tumor carcinoide. Y este secreta serotonina. La serotonina se va hacia el hígado, en el hígado se metaboliza la serotonina y a su metabolito que es ácido 5-hidroxindolacético con el cual se hace diagnóstico el tumor carcinoide. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan el drenaje venoso en este caso. Con respecto a su fisiología, tiene una función, la cual es un órgano inmunitario secretor de inmunoglobulina A. En algún examen lo habré visto. Igual, es una pregunta que no tiene utilidad práctica, por lo tanto, no sé si es que tenga mucha validez. De todas maneras, les dejo ahí por si en algún momento les preguntan qué función tiene el apéndice secretor de IgA. Lo que sí me parece un poco más importante es de que esta secreción de inmunoglobulina A es gracias a lo que es a su función glandular. Entonces, la función inicia la segunda semana postnatal, es decir, nace el niño y a la segunda semana ya empieza a secretar esta inmunoglobulina A. Y eh, esto empieza a ascender hasta los 10 años. Y a partir de los 10 años empieza a descender su función secretora de inmunidad. Entonces, yo hipotetizo, porque no está demostrado, de que esta es una de las razones por las cuales eh, en paciente pediátrico sea la principal causa hiperplasia linfoide y en paciente adulto, como ya va decreciendo la función inmunitaria del apéndice y secretora, la principal causa posiblemente sea coprolito. Entonces, este sí es pregunta de examen, porque dicen causa más frecuente de apendicitis aguda en niños, hiperplasia linfoide o hiperplasia de las amígdalas de Rux. Y la causa más frecuente de apendicitis aguda en el adulto es coprolito. Todavía no se sabe con exactitud la causa real de la apendicitis. Algunos proponen de que sea viral, algunos hereditaria, etcétera, etcétera, pero la verdadera causa de por qué a algunos les da y a algunos no, no se sabe con exactitud. Epidemiología, no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero sí la teoría dice que es más frecuente en varones, una proporción de 3-2. Y te dice la teoría que el grupo de mayor incidencia es entre la segunda y tercera década, 10 a 30 años, 10 a 40 años en algunas series, no se hagan muchos problemas, más o menos entre 10 a 30, 40 años es el pico de incidencia. Eso no quiere decir que los menores de 10 años, la causa más frecuente de abdomen agudo en menores de 10 años sigue siendo apendicitis aguda, abdomen agudo quirúrgico.
Y la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en la población mayor de 40 años sigue siendo apendicitis aguda. En todas las edades, la causa de abdomen agudo quirúrgico más frecuente es apendicitis aguda. ¿Okay? Pero estos tienen mayor incidencia siempre en la segunda y tercera década de entre 10 y 30 años. 10 y 30 años. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que interesa. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Porque ya hemos visto anatomía, fisiología, un poco de histología. Con respecto a histología, eh, de repente no es muy importante, pero como todo el tracto gastrointestinal tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa, con la única diferencia de que la muscular no es constante en toda la trayectoria del apéndice. Hay porciones que no tienen muscular. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, a partir de, si ustedes saben histología, saben qué posibles neoplasias puede tener. La segunda causa, el segundo tumor maligno más frecuente de la apendicitis, si el primero era tumor carcinoide, el segundo, así como en el colon, es en primer lugar, es el adenocarcinoma, porque tiene histología glandular. ¿Ok? Es el segundo tumor más frecuente en el apéndice secal. Si no hay preguntas hasta acá, vamos a lo que a ustedes les importa, que es responder preguntas. Que les dé masticadito. Vamos, como en la primera clase, a enseñarles cómo responder preguntas cuando se sabe y cuando no se sabe la teoría. ¿Por qué? Porque en estos exámenes es difícil es que ustedes sepan el 100% de la información del examen. Entonces les voy a enseñar cómo descartar algunas alternativas al menos. Te pone, ¿a qué edad es la máxima incidencia de apendicitis aguda? Te pone de 10 a 20, de 5 a 10, 50 a 60, mayores de 60 y en neonatos. Bueno, nosotros ya lo hemos visto, ¿no? La teoría, la diapositiva decía de 10 a 30, pero como no hay ninguno de 10 a 30, el periodo que mejor abarca y mejor representa en este caso es de 10 a 20 años. Ahora, ¿qué hacer cuando ustedes no se acuerdan? Eh, Hay dos formas. La primera es descartar algunas opciones, ¿no? Si yo les pongo acá, ¿cuál es la que no marcarían? La que no marcarían creo que es neonatos, ¿no? Al menos no creo que marcarían neonatos. Y hay un truco que es para descartar mayor cosas. Cuando ustedes no saben ninguna respuesta, ordenan de mayor a menor todas las opciones y escogen la opción media. En este caso, neonatos es la más baja, después le sigue de 5 a 10 años, después de 10 a 20, de 50 a 60 y en mayores de 60. Ese sería el orden, ¿no? El orden este, en el cual de menor a mayor, y escogen el valor medio. Si el primero es neonato, el segundo es 5 a 10, el valor medio vendría a ser de 10 a 20 años, márquela. Si es que no supieran la respuesta, ¿no? Obviamente que nada reemplaza el estudio y que ustedes sepan realmente que esa es la respuesta, porque no siempre funciona, pero más o menos, si no saben nada, es la mejor forma de ustedes puedan marcar. Así, si ustedes ven, les toman un examen de oncología y les ponen qué estadio clínico es 1A, 1B, 2, 3, 4. Ustedes orden de mayor 1A, 1B, 2, 3, 4. Marcan el valor medio, en este caso es 2, porque si no saben la respuesta, pues nada. Salvo que te diga, pues sea muy evidente, pues está diciendo, no, que tiene metástasis en hígado, pulmón, ascitis, ya, pues nadie va a marcar 2. De frente vas a marcar lo máximo que hay, vas a marcar 4. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí el truco? Espero que sí. Si no, me interrumpe. Sigamos. Y esta pregunta es Examen Nacional de Residentado Médico, ENARM. Examen Nacional de Residentado Médico. Para que vean que las preguntas del examen nacional de residentado no son difíciles. Lo difícil es que son las competencias. Y si ustedes se equivocan en una pregunta de apendicitis, créanme que a su competencia les va a agradar que ustedes no sepan apendicitis aguda. Esta es una pregunta del ENAM, del Examen Nacional de Medicina. Este es el que hacen los internos. Posición más frecuente del apéndice secal. Y esta es la pregunta que yo les decía. Pélvica, retrosecal ascendente, paracólica, retroilial y subsecal. Nosotros sabemos que por teoría es variable, no es esto, pero para motivos de examen, las preguntas de banco tienen la misma respuesta.
¿Por qué? Porque nadie se ha sentado a analizar eso. Si les da esta pregunta, marquen retrocecal ascendente para motivos de examen. Yo sé que ustedes dirán, no, pero el doctor Hiracata me dijo que los últimos de esto, de anatomía. A ver, párense en un examen de NARM, de residentado médico, de internado, a hacer el reclamo. Van a perder tiempo, no les van a dar la razón y en realidad no es no es muy ideal pararse en mitad de un examen que es con tiempo controlado. Les sugiero que si ustedes tienen algún reclamo que es válido, lo hagan al final del examen cuando ya hayan entregado, etcétera. Dudo que les den la razón. Nunca he visto que den la razón a una pregunta. De repente me equivoco y estoy hablando mal, pero bueno, pues no hay peor trámite que el que no se hace. Bien, empezamos con fisiopatología. Ya sabemos anatomía, fisiología, histología. Embriología no es muy importante en este caso. En este caso, ojo, no estoy diciendo que la embriología no sea importante, sí es importante. Ya sabemos epidemiología. Ahora veamos cómo es la evolución natural de una apendicitis aguda. Y esta evolución natural la planteó Owen Harding Wangenstein, que es un cirujano estadounidense, en el cual él se encargó de estudiar el apéndice, su función y el papel de la obstrucción para el desarrollo de apendicitis aguda. Él plantea que si hay una obstrucción de la luz, la cual es el desencadenante de todo el cuadro clínico. Y es lo que hasta el momento se sigue planteando, ¿ok? Que es una obstrucción de la luz, independientemente de la causa, porque puede ser cuerpo extraño, una semilla, un parásito, un coprolito, una hiperplasia linfoides, por cualquier sea la razón, se, se obstruye la luz. Y a partir de eso se desencadena todo el cuadro clínico. Ahora, actualmente se plantea de que en algunos casos no sea necesariamente la obstrucción de la luz, sino que puede ser otra etiología viral que inflame el apéndice. Por eso en algunos casos se perfora y en otros casos no se perfora. En algunos casos hasta 2, 3 días, 4 días, 5 días y nunca se perfora el apéndice. Y en algunos casos a las 6 horas, 12 horas ya está perforado. Entonces, eso se está debatiendo actualmente, pero al momento, basémonos en los hechos. Entonces, sigamos diciendo por ahora de que la obstrucción del luz apendicular se acepta como causa principal de la apendicitis aguda. Estudio de Wangenstein, ¿no? También acá les dejo por si alguien tiene curiosidad de saber quién es. El papel de la obstrucción. Bien, ¿se entiende el esquema? Espero que sí. Tienen aquí el ciego, el apéndice en un corte coronal y acá en un corte histológico tenemos la luz apendicular, tenemos la mucosa de moradito, de fucsia la submucosa, la muscular y la serosa. Dentro de la mucosa submucosa de las mucosas están los linfáticos y a partir de la serosa va introduciéndose hacia lo que es dentro del apéndice las arteriolas y las venas. ¿Ok? Se entiende, ¿no? Espero es un esquema bastante chabacano, pero se entiende. Para motivos de docencia. Viene el coprolito, ¿ok? Obstruye la luz. No necesariamente coprolito. Recordemos que la primera causa es hiperplasia linfoide, el coprolito es la segunda causa, primera causa en adultos. Puede hacer un impacto de varios en radiografías contrastadas, aunque ya no se suele hacer mucho. Tumores, semillas, parásitos. Como dato de cultura general, ni siquiera de cultura general, es un dato muy interesante, por así decirlo. La primera apendicitis descrita fue en un niño que tenía un cuadro de gastroenterocolitis, de diarreas, ¿ok? Entonces, en ese tiempo, la medicación contra las diarreas era el membrillo, que es una fruta muy parecida a la manzana. Venden mermelada de membrillo en Monsefú, ¿ok? Entonces le dieron membrillo y posterior a la ingesta del membrillo, empezó a tener lo que es la enfermedad de la fosíliaca derecha, de la derecha. Entonces, este era un cuadro de apendicitis porque antes no existía el cuadro de apendicitis agudo. Y
en la autopsia se vio que una semilla del membrillo había atascado lo que obstruido la luz del apéndice y esto lo había matado, ¿no? El remedio es peor que la enfermedad, lo hubiesen dejado con la gastroenterocolitis mejor. Eh, También antes no se escribía en anatomía el apéndice secal, lo que se escribía son cuadros inflamatorios de tiflitis. Tiflitis es inflamación del ciego. ¿Por qué? Porque cuando ellos tenían apendicitis aguda pasaba tanto que se formaba el absceso y el absceso consumía el apéndice y cuando lo abrían en la autopsia el apéndice estaba totalmente digerido, pues, ¿no? Y lo que veían es una inflamación del ciego. Pero bueno, esos son datos interesantes nada más. No les van a tomar eso en el examen. Hay una obstrucción de la luz. Recordemos de que aquí hay una obstrucción, pero el apéndice sigue secretando este moco, sigue secretando inmunolina A, secreciones, porque tiene mucosa. Entonces esta mucosa sigue saliendo y sigue aumentando la presión intraluminal. ¿Por qué? Porque aquí arriba está obstruido. ¿Ok? Entonces, si está obstruido y esto persiste y no se resuelve esta obstrucción, lo primero que se va a obstruir, ¿qué cosa es? Los linfáticos, como pueden ver aquí en el esquema. De hecho, lo primero que obstruye son los linfáticos. ¿Por qué? Porque hagamos un repaso de presiones. ¿Cuál es la presión más alta que hay en las arterias, en las venas o en los linfáticos? La más alta es en las arterias. Después menos presión tienen las venas y menos presión tienen los linfáticos. Entonces, ante un aumento de presión interluminal, lo primero que se va a obstruir son los linfáticos porque tienen menos presión. Si hay obstrucción de linfáticos, ¿qué hay? Edema, ¿no? Se produce edema. ¿Por qué? Porque la linfa se acumula ahí y produce edema. Okay. Si este edema persiste, lo que puede haber son microperforaciones, y esto, recordemos pues de que hay una flora dentro del apéndice, que es la misma flora que está en casi todo el tracto digestivo, que es predominio de gram negativos anaerobios. Dentro de los gram negativos siempre hay Escherichia coli y Bacteroides fragilis. Dentro de los anaerobios, los más representativos, no son los únicos. Pero estas microperforaciones, sumado a la presencia de la flora que empieza a proliferar, pues hay una infección. Si esto persiste y la presión interluminal sigue aumentando, lo siguiente que se va a colapsar son las venas. Y si hay colapso de venas, hay una hiperemia, ¿no? Hay una congestión vascular. ¿Por qué? Porque va a entrar la sangre arterial, pero no va a salir. Entonces se va a ver mayor congestión arterial e hiperemia, ¿no? Y si esto persiste, va a bloquear ¿qué cosa? Las arterias, como vemos en el esquema, ya no solo están bloqueadas las venas, sino también están bloqueadas las arterias. Y si hay bloqueo arterial, hay gangrena, y si esto persiste, hay perforación. Entonces, más o menos, esa es la evolución natural del apéndice, según Wanstein. Edema, infección, gangrena y perforación. ¿Les suena? Sí, les va a sonar, porque los estadios del apendicitis. El edema es la apendicitis congestiva o catarral. La infección es la apendicitis supurada flemonosa. O purulenta también llamada. La gangrena es apendicitis gangrenada o necrótica y la perforación es la apendicitis perforada. Y así tienen los 4 estadios que se describen en el postoperatorio, en el informe operatorio. ¿Cómo encontraron el apéndice? Lo encontré edematosa, congestiva, catarral, supurada, flemonosa, purulenta, gangrenada, necrótica o perforada. Este es un cuadro de la posible evolución natural, de los posibles caminos que puede tomar una apendicitis aguda. En primer lugar tenemos arriba el apéndice que está normal y que por A por B se obstruyó la luz
y empieza con congestiva, si esto progresa supurada, gangrenada o perforada, pero no siempre evolucionan bajo esta línea de tiempo. Puede que en algunos casos pueda regresionar hasta un apéndice normal, esporádicamente o con antibiótico-terapia. Hay algunos pacientes que dicen, doctor, pero ¿está seguro que tengo apendicitis? Porque hace unos años también vine igualito, me dijeron que era apendicitis, ya me iban a operar ya y no, y al final no era eso, me sané. Puede que haya sido un apendicitis de inicio reciente y que se haya mejorado con antibióticos, sí, puede ser. No se sabe con certeza, pero es una posibilidad. ¿Ok? Sí se ha visto, por eso es de que actualmente también se propone tratamiento antibiótico en apendicitis aguda no complicada. No está protocolizado en el Perú, pero sí en guías está demostrado de que sí es una buena posibilidad el tratamiento antibiótico en una apendicitis aguda no complicada. Y con esto de la pandemia, si ustedes, bueno, ustedes se recuerdan pues de que nadie quería, ¿cómo se llama? Con esto de la pandemia, pues una de las profesiones que nos vimos más afectadas ha sido el personal médico, no quería nadie operar, entonces cogió con mayor fuerza el tratamiento antibiótico de las no complicadas, al menos en España. Ok, acá en el Perú no, en el Perú sí se siguió operando con todas las medidas de protección, pero en España sí cogió con bastante fuerza el tratamiento antibiótico de las no complicadas. De todas maneras, eso es para conocimiento de ustedes y para motivos de examen, ya que en el Perú todo apéndice diagnosticada sigue siendo programada a sala de operaciones. Ahora, estas cuadros de apendicitis, si es que se bloquea de forma adecuada, puede ocasionar un plastrón apendicular. El plastrón apendicular es cuando el epíplo mayor y las estructuras adyacentes al apéndice contienen la infección. Y al contener la infección, prácticamente la resuelven y se forma una masa ahí alrededor del apéndice, que es el epíplo inflamado, con las estructuras alrededor inflamadas que están conteniendo la infección. Y en este caso también el tratamiento es médico. Eso sí, acá en el Perú sí, el tratamiento del plastrón apendicular es médico. Si esta perforación, un apéndice perforada, es bloqueada, es decir, el epiplon también lo bloquea, pero no lo bloquea de una forma eficiente, esta genera un absceso, es decir, contenido de pus. Si ya es contenido de pus, ya es un absceso, entonces es otra forma en la que igual puede evolucionar el apéndice. Si esta perforación no es contenida, puede haber una peritonitis localizada, si está solo limitada al cuadrante inferior derecho, o si está en 2 o 3, 4 cuadrantes, y es una peritonitis generalizada. Así es la evolución del apéndice. Ahora, una complicación que está acá y que no la he descrito, es de la piliflebitis, ¿no? Que es una de las complicaciones que de repente ustedes han escuchado, que es un trombo séptico que va por la circulación porta. Recordemos pues de que la circulación del apéndice, las venas van hacia el hígado. Entonces, un trombo séptico puede ir el hígado y ocasionar lo que se llama piliflebitis y es una de las complicaciones menos frecuentes, pero con mal pronóstico. Asimismo, dentro de la fisiopatología que ustedes deben de entender, es la flora propia para que ustedes le den el tratamiento antibiótico adecuado. No sé cómo serán en sus grupos, pero en mi grupo de práctica yo no solo quiero que me digan que está la flora, Escherichia coli, bacterias fragiles, le tienen que dar antibiótico para cobertura gram negativa y anaerobios. Yo quiero que me den ejemplos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes den una indicación médica, una receta, no le vas a poner ahí a la enfermera, 1, nada por vía oral, 2, control de funciones vitales, 3, antibióticos para gram negativos y anaerobios. No, le tienes que dejar la indicación de que antibióticos. ¿Ok? Gram negativos hay muchas opciones, ciprofloxacino, ceftriaxona, amicacina, etc. ¿Ok? Y para anaerobios, metronidazol y clindamicina son los más usados. También les digo que nos den ejemplos. ¿Por qué? Porque hay bibliografía de muchos países, sobre todo la americana, que siempre tiene otros esquemas antibióticos diferentes a los de nosotros. ¿Ok?
Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ya hemos visto fisiopatología del apéndice, los tipos de apéndice, las evoluciones que puede tener la apendicitis y hemos visto la flora, ¿no? Si no hay preguntas, vamos con las preguntas de los exámenes. Mira, este es Examen Nacional de Medicina, ENAM, 2003. Voy a conseguir preguntas nuevas. Lado A. Apendicitis aguda se inicia por enfermedad celíaca, fagocitosis bacteriana del ciego, hipertrofia de amígdala de Rux, malabsorción intestinal, hipertrofia de las placas de Peyer. Hay muchas formas de ir descartando algunas cosas. Nadie va a marcar enfermedad celíaca, ¿no? La celiaquía es una enfermedad que es poco común en nuestro medio, sí hay, pero es poco común. De repente, por lo que no es diagnosticada o de repente porque por características de nosotros. Enfermedad celíaca se ve más en la población americana, se ve bastante. En nosotros no. No marcaría, creo, enfermedad celíaca, ¿no? Placas de Peyer, las placas de Peyer, ¿dónde están? No están en el apéndice, ¿no? Las placas de Peyer están en intestino delgado. Mala absorción intestinal tampoco es una opción. ¿Podrías tener duda de repente fagocitosis bacteriana del ciego, hipertrofia de las amígdalas de Rux? No creo, es una pregunta realmente fácil. La respuesta es hipertrofia de amígdalas de Rux. Varias veces la he preguntado, lo he visto en varios bancos y en últimos exámenes también lo he visto, por si acaso. No todas, no siempre puedes aplicar técnicas para descartar, pero al menos con tal de que descarten dos, ya aumenta bastante sus posibilidades. Si pueden descartar tres, muchísimo mejor. Miren, acá es una pregunta que si no pueden descartar ninguna, cada alternativa tiene un 20%. Tienen posibilidades de 20% de acertar esto, si la marcan al champazo. Usualmente por estadísticas, los autores no esconden las preguntas ni en la A ni en la E. Las suelen esconder en la D, en la C, cuando ustedes, por proporción, ¿no? Pero en este caso podemos descartar algunas, ¿no? La A, la D, la E, me quedaría con la B y la C, que es un 50-50, y hay mayor posibilidad de acertar. Nunca se rindan con las preguntas, respondan todas, no dejen blanco. No las dejen al final, a veces bueno, con las preguntas digitales no sé si se puede hacer, no creo que puedan pasar, pero cuando eran exámenes escritos en el colegio nos enseñaban, si no sabes la pregunta, pasa a la siguiente y al final la respondes. Sí, pero eso es en las preguntas del colegio. Cuando son de la universidad o son exámenes de gran escala, dejar las preguntas al final no es una buena opción. Yo les recomiendo resuélvanla ahí mismo y si no saben, marquen algo y pasen a la siguiente, porque al final a veces no hay tiempo. Al final, después de 100, 200 preguntas del ENAM, del recintado, están agotados mentalmente, entonces mejor responderle al principio porque no tienen ese agotamiento mental que al final, cuando ya están totalmente agotados, ¿no? Y ya no quieren saber nada, mejor marcarla ahí a dejarla al final. O de repente al final no te queda tiempo. Si no te queda tiempo, al final dejas un montón de preguntas sin marcar y son preguntas que podías haber acertado al champú. Eso es válido para los exámenes en los cuales no restan puntos. En el caso del examen MIR, el de España, sí hay penalización por pregunta mal respondida. Pero en estos casos, por probabilidades está demostrado que si ustedes pueden descartar una alternativa, solo no la marquen si es que no pueden descartar ninguna. Si las 5 opciones no pueden descartar ninguna. Pero si pueden descartar una, márquenla. Porque si tienen 4, tenés un 25% de posibilidades de acertar, es decir, no les va a hacer ni bien ni mal. Si pueden descartar 2, es ventajoso para ustedes. Si alguien ha jugado póker, me va a entender de que es juego de probabilidades. Entonces, cuando no puedes descartar ninguna, no marques, porque lo más probable es que la falles. Pero si puedes descartar una, un 25% de probabilidades de acertar, mejor champeala. ¿Por qué? Porque no es ni ventajoso ni desventajoso. Pero si puedes descartar 2, definitivamente las cartas están a nuestro favor. Entonces, un 33% de posibilidades, 33,3, siempre es bueno marcar. Eso es en preguntas de penalización, estadísticamente hablando. Sigamos. La causa más frecuente de apendicitis aguda es, ya lo hemos visto, hiperplasia linfoide.
¿Ok? Parasitosis no es la más frecuente. Ay, sí, Oxyurus ascaris. Cuerpo extraño, semillas, impacto de vario, etcétera. Estenosis de luz apendicular es muy genérico. Obstrucción de fecalitos es la segunda causa, es la primera causa en adultos, pero en general se considera que la más frecuente es hiperplasia de folículos linfoides. ¿Por qué? Porque la pregunta no me está especificando si mayores o menores. Diferente sería si me pone la causa más frecuente de apendicitis aguda en el adulto. Ahí sí cambia, ¿no? Nosotros por teoría ya hemos visto que es obstrucción de la luz apendicular por un fecalito, coprolito son sinónimos. En realidad no son sinónimos estrictos, pero para cuestiones teóricas, fecalito, coprolito sí vienen a ser sinónimos. Obstrucción de la luz apendicular por fecalito, eso ya lo sabemos. Igual podemos descartar algunas cosas. Dilatación de ciego es causa de apendicitis, no. Cambio en flora colónica, tampoco. Podrías, parasitosis, obstrucción, hiperplasia linfoide, sí, pero de estas tres causas descartaríamos parasitosis. Tendrías dudas entre dos, ¿no? A lo mucho. Y el contrario, si te ponen la causa más frecuente de apendicitis aguda en el niño es, ya sabemos la respuesta, hiperplasia linfoide. Esta es una pregunta antigua, porque ya no, los exámenes ya no suelen poner A y B y ninguna de las anteriores. Cuando uno ha llevado docencia, clases de docencia, ya estas preguntas ya no se realizan, ¿ok? Pero hasta el 2004 se hacía examen de salud, la respuesta es hiperplasia linfoide, la causa más frecuente. ¿Aquí alguna pregunta? Ya, empezamos. Ya hemos visto eh, anatomía, fisiología, todas las básicas, la epidemiología, hemos visto la fisiopatología de toda apendicitis aguda. Vamos a ver la parte de diagnóstico. Y para el diagnóstico se dividen, hay varias cosas que nos ayudan al diagnóstico, los síntomas, los signos, los exámenes auxiliares. ¿Y cómo se hace el diagnóstico en apendicitis aguda? Se hace es la sumatoria de los síntomas, más los signos, exámenes auxiliares. Integras toda esta información y después de integrarla haces el diagnóstico. ¿Ok? El, a veces dicen, no, el diagnóstico de apendicitis aguda es fácil, no es muy difícil. Incluso el guachimán de la puerta, pues, ve al paciente entrar con una posición antálgica, cogiéndose abajo a la derecha y dice, ah, doctor, una apendicitis, te grita, ¿no? Así pasa en el Almanzor. Entonces, este, incluso a veces el paciente viene, sabe que le duele el lado derecho y dice, doctor, me duele el apéndice, tengo apendicitis. El paciente ya sabe que tiene apendicitis, ¿no? Este, la tarea del cirujano es hacer un diagnóstico más preciso, descartar de que no tenga otra causa y determinar si es complicada, no complicada, etcétera, ¿no? Mejor opera el que mejor diagnostica. Es muchísimo mejor entrar sabiendo que tiene una peritonitis, abrir y darse cuenta en hacer la presión. Ah, esto es una peritonitis. Mejor es antes de. Para eso es preciso que se haga un buen diagnóstico del paciente. Y para toda enfermedad, mejor trata el que mejor diagnostica, para toda enfermedad. Entonces empezamos con la primera parte, que viene a ser los síntomas del paciente. Para los síntomas del paciente, básicamente son estas dos cosas, cronopatología de Murphy y anorexia. Con estos dos ya tienen casi todos los síntomas, o al menos los más importantes. La cronopatología de Murphy, la teoría dice que es una secuencia de síntomas en un orden determinado. Sugestivo siempre este orden de síntomas de una apendicitis. Es caracterizado por un dolor epigástrico o periumbilical, es decir, donde se ve la línea roja, el círculo rojo, perdón, y luego es migratorio. El dolor después de que se ubique en fosa ilíaca derecha en mayor intensidad, a las 6 a 12 horas usualmente, y posterior a este dolor y esta migración, sean náuseas, vómitos y o fiebre. ¿Ok? En ese orden. Eso es lo característico del apéndice. Esto tiene una razón, un motivo, y nos ayuda también a hacer diferencia. La teoría dice que si las náuseas y los vómitos preceden al dolor,
sospecha mejor de gastroenterocolitis. Y si primero es el dolor, después las náuseas y los vómitos, sospecha de apendicitis. Así es la teoría. ¿Okay? Pero usualmente el dolor del cólico también es diferente. El dolor cólico abdominal es difuso, va y viene. En cambio, el apendicitis es un dolor constante. Ahí ya tienen que aplicar ustedes su mnemotecnia de Alicia. Ahora, ¿por qué es migratorio el dolor? ¿Por qué? Porque esto tiene una explicación también anatómica, fisiológica. Eh, el abdomen, los órganos intraabdominales y las paredes de la cavidad abdominal están revestidas por un peritoneo. Es una sola lámina, es un solo vinifán, yo les digo. Pero cuando este vinifán eh, cubre las vísceras, los intestinos, los órganos, se llama peritoneo visceral. Y cuando este vinifán cubre las paredes, se llama peritoneo parietal. Es una misma lámina, continúa todo, sino que da vueltas y recubre todo, ¿no? Pero lo dividimos en peritoneo visceral cuando cubre obviamente las vísceras y parietal cuando es la pared de la cavidad abdominal. Entonces, cuando se inflama el apéndice, ¿qué peritoneo va a inflamar primero? ¿El visceral o el parietal? El visceral, obviamente, porque está pegado a la víscera. Entonces, esto va a transmitir el dolor mediante fibras simpáticas, dando un dolor referido. Ya hemos visto de repente en abdomen agudo, cuando llevó al seminario ustedes, del dolor referido. El dolor visceral, del peritoneo visceral, es muy inespecífico, es mal ubicable. Por eso es de que el dolor al principio de la apendicitis aguda es periumbilical, epigástrico, va por otro lado si el apéndice no está ahí. Y después cuando irrita el peritoneo parietal, irrita fibras somáticas, entonces ahí el dolor ya es más ubicable, ¿no? Por eso es de que ya el paciente ya dice, me duele aquí abajo a la derecha. Asimismo, las náuseas y los vómitos se atribuye a que este dolor, esta inflamación, hay alteración del peristaltismo por fibras vagales, etcétera, y produce náuseas y vómitos secundario a una alteración del peristaltismo, un posible ilio parcial y fiebre, bueno, ya saben la fisiopatología de la fiebre. Y el otro síntoma, ya hemos visto que el primer síntoma es cronopatología de Murphy, que es el dolor migratorio, náuseas, vómitos, fiebre. Y la anorexia. La anorexia, y esto les especifico, es falta de apetito. Yo sé, dice, ay doctor, eso es fácil, eso hemos aprendido en semiología. Sí, yo sé, pero les especifico esto porque en el lenguaje coloquial, el anoréxico es el flaco, el que tiene síndrome consultivo, ¿no? Porque ustedes se acuerdan en el colegio al más flaco de la promoción le decían anoréxico, raquítico, que no tiene nada que ver con, con, con términos de salud. Anorexia, an es el privativo, orexis es deseo o apetito, entonces anorexis es falta de apetito. Y este es importante porque es el segundo síntoma más sensible en apendicitis. El primero, obviamente, es el dolor, ¿no? Nadie va a sospechar de apendicitis aguda si es que no tiene dolor en fusílica derecha. Si te duele la frente, no vas a sospechar en apendicitis aguda. Pero el síntoma más sensible de apendicitis aguda es dolor en fusílica derecha y el segundo es la anorexia. Llega a un 68, 70, incluso algunos dicen 95% en algunos autores. En adultos sobre todo. Es decir, es tanto, tomemos el valor objetivo que tengo, que es 68%, redondeamos, 70%. De 10 pacientes con apendicitis aguda, 7 van a tener anorexia o hiporexia o disminución de apetito. Y 3 de ellos van a seguir con apetito normal. Hay un detalle. Esto es en adultos. En los niños, por alguna razón y motivo, casi todos los niños tienen el apetito conservado. Le preguntas al niño si tiene hambre, sí, sí tiene hambre. ¿Ya? Pero en adultos, sí, yo creo que es el segundo síntoma más sensible. ¿Ok? Otros síntomas menos frecuentes, sensación de obstipación previo al dolor, sensación de que la defecación va a aliviar el dolor o diarrea en algunos niños, sobre todo en las perforadas. ¿Ok? Molestias urinarias puede ocasionar si el apéndice está
apoyado sobre el ureter, sobre la vejiga, puede ocasionar molestias urinarias. ¿Hasta acá alguna pregunta? Síntomas hemos visto recién, no hemos visto signos. Ahora, la cronopatología se llama cronopatología porque tiene un orden. No, oh, por si no se han dado cuenta. El ENAM 2005. ¿Cuáles de los siguientes síntomas y signos son más frecuentes en apendicitis aguda? Si me pondrían acá dolor en fosa ilíaca derecha, obviamente el síntoma más frecuente en eso, casi en el 100%, casi en el 100% es dolor en fosa ilíaca derecha. Pero no me lo ponen, entonces me ponen anorexia, diarrea, vómitos, estreñimientos, calofríos. Cuando me ponen el síntoma más frecuente, me están diciendo el más sensible, entonces ya sabemos que es anorexia. De salud 2002. Ante un dolor abdominal mal localizado, ¿cuál de las siguientes manifestaciones no apoyaría la sospecha diagnóstica de apendicitis aguda? Es la misma pregunta anterior, solo preguntada al revés. Sensación de hambre, vómitos, agravamiento del dolor de la tos, coliquia, ganas de defecar o expulsar gases. ¿Cuál no apoyaría? ¿Cuál, si tuviese el paciente, no pensaría en apendicitis aguda? Sensación de hambre, pues, porque si anorexia es lo más frecuente, el que tenga hambre es raro que tenga apendicitis, ¿ok? Es la misma pregunta, un poquito escondida. Mismo examen, 2004. Dolor preumbilical o epigástrico en el inicio de una apéndice aguda se debe a deshidratación moderada, irritación del peritoneo parietal, estímulo del sistema simpático, hilio secundario, estímulo del nervio vago. El dolor periumbilical, epigástrico, mal ubicado, visceral, por así decirlo. ¿Es por irritación parietal? No. Por deshidratación moderada sí no tiene nada que ver. No creo que nadie vaya a marcar deshidratación, ¿no? Hilio secundario, tampoco. Yo creo que tus dudas son entre el estímulo del vago, sistema simpático y irritación del peritoneo parietal, pero ya hemos visto de que el dolor mal ubicable o visceral es por estímulo de fibras simpáticas. Siguiente pregunta es, una de las afirmaciones siguientes con respecto al dolor visceral es falsa, o sea, me está diciendo la que no es correcta. El dolor visceral se transmite por el sistema autónomo simpático, lo acabamos de ver en la anterior, esto es cierto, ¿no? El visceral es simpático. El dolor visceral es definido como profundo y difícil de localizar por el paciente, también lo hemos visto, si es visceral, es sistema simpático, dolor visceral, no lo pueden ubicar, es difícil de localizar por el paciente y es mal definido, no sabe, es un dolor sordo, a veces dicen. ¿El dolor visceral suele referirse a la línea media? Sí, usualmente sí, es cierto, se va a la línea media. Por eso el dolor es epigástrico, es periumbilical. El peritoneo visceral es sensible al estiramiento y el peritoneo visceral es sensible a estímulos térmicos. Perfecto, acá hay un truco, ¿ok? Cuando tienen dos alternativas similares en redacción, pero que les cambien solo una cosita, una de esas dos es. Tienen la alternativa D y la alternativa E. El peritoneo visceral es sensible al estiramiento y el peritoneo visceral es sensible a estímulos térmicos. Entonces, la real pregunta acá, lo que el autor quiere preguntarles a ustedes es si es que el peritoneo visceral es sensible cuando se estira, duele cuando se estira o cuando tiene estímulos térmicos. Esa es la real pregunta. Eso es lo que quiere saber el autor de ustedes. El resto es puro relleno. Otro ejemplo, si te ponen bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, una de esas dos es, ¿ok? Suelen cambiarle solo unas palabritas. Entonces enfóquense en esas dos y casi siempre la respuesta está escondida en una de esas dos. Entonces lo que antes era una proporción de 20% de acertar, ahora tienen un 50-50% de acertar. Y tampoco no es difícil saber, ¿no? Ese estiramiento, es sensible el estiramiento porque hay presión intraluminal o estímulos térmicos. Ustedes pueden decir, el coprolito que está ahí está frío, está caliente. No,
No se puede determinar temperatura con eso, no están preparadas, no tienes fibras térmicas, ¿no? Entonces la respuesta acá, la incorrecta, porque te están preguntando la incorrecta, es la E. Ya hemos visto síntomas. ¿Alguna pregunta con síntomas para pasar a signos? Perfecto, sigamos. Son las 7:40, todavía tenemos una hora. Con respecto a los signos, los signos en apendicitis, básicamente los más importantes son estos dos. Yo sé que los libros en internet, etcétera, han visto como 20 signos y se los quieren aprender los 20, no gasten su disco duro en eso. ¿Por qué? Porque ni en la práctica ni en los exámenes les piden los 20 signos, el signo de Aarón, el signo de no sé qué cosa. Todo el mundo quiere dejar su signo en el apéndice y así es poco práctico. Yo les sugiero que ustedes como médicos al menos me sepan estos dos signos. ¿Ok? Si me saben los otros, los demás, perfecto. Pero estos dos signos al menos son básicos, el McBurney y el rebote. El signo de McBurney es el dolor a la compresión del punto localizado entre el tercio externo y el tercio y los dos tercios medios de una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo. Esto ya lo han leído el día de ayer. O sea, trazas una línea imaginaria de la espina ilíaca anterior superior, que es el número 3, hasta el ombligo, que es el número 2, lo divides en tres porciones y la división entre el tercio externo y los dos internos, ahí es el punto de Mabun, en el flanco derecho. ¿Ok? Lo presionas ahí y hay dolor. Ojo, cuando presionen, no presionen así. Así no presionen. Pongan la mano todo y gentilmente presionen. Porque a todo el mundo que presionen así en el abdomen le va a doler, ¿no? Presionenle ahorita a su hermano menor, sobre todo cuando abusan. Presionenle así en el abdomen. Le va a doler de todas maneras, va a saltar. Entonces, no. Apoyen gentilmente la mano y presionen despacio. ¿Ok? Y lo van a estimular de todas maneras el punto de McBurney. Y el signo de rebote, también llamado Bloomberg o Guénois de Musi, son sinónimos, por si acaso, por si les preguntan en el examen. Es un dolor difuso, puedes ponerlo en hacerlo en cualquier parte del abdomen de los cuatro cuadrantes y al soltar vas a producir dolor. Miren el video, no sé si se verá bien en el Zoom, porque yo entiendo que el internet a veces es, es malísimo, pero verán cómo el doctor al soltar, ahí mira, suelta y salta el paciente de dolor. ¿Ok? Les voy a pasar de todas maneras las diapositivas para que vuelvan a ver el video. Si es que lo ven muy lento, sus megas no son muy buenos, de repente mi internet es malo, pero al soltar produce dolor. Ya, ese soltar puedes hacerlo en cualquier cuadrante del abdomen y el paciente va a tener dolor. ¿Por qué? Porque tú sueltas y rebota todo el peritoneo parietal del paciente, se mueve y ese movimiento es el que produce dolor. Aquí sí lo hacen fósil acá derecha el doctor acá. Mira, ahorita lo suelta y salta. Ahí lo hace justo en el punto de Maubourne, pues. Ahora, esos dos son para la práctica. Y fijo, los tienen que saber para la teoría. Pero hay otros signos que suelen preguntar en los exámenes, que es el del psoas obturador y el Robson. Y dos por ahí que he visto en algunos exámenes bien escondiditos, el de Danfi y el de Lance. Estos aprendas al menos. Fijo los cinco primeros y si quieren un poquito más, estos dos. No creo que les pregunten otros más. Por ahí el de Aarón de repente, pero estos al menos sí, al derecho y al revés, para toda la vida. ¿Ok? Ya hemos visto el de McBurney, el de rebote, o Bloomberg, o Guénois de Musi. Veamos el signo de psoas. ¿Ok? El psoas es un músculo, ¿cierto? Que si el, se une con el ilíaco y forman el psoas ilíaco a esta altura. Entonces, el paciente, esto es más propio de una apendicitis retrocecal. Como este es un músculo de la pared posterior del abdomen, el apéndice al estar atrás va a irritar esta parte, el peritoneo parietal
que se apoya sobre el músculo psoas. Por lo tanto, si ustedes estimulan el movimiento en el músculo psoas, va a tener dolor. ¿Cuál es el signo? Paciente de cúbito lateral izquierdo, es decir, lo voltean hacia la izquierda y van a hacer extensión de la cadera derecha con manzanitas, más fácil. Vemos al médico que está de cúbito lateral izquierdo, el paciente, y lo que va a hacer es estimular el músculo psoas, ¿cómo? Extendiendo la cadera derecha. La va a levantar y la va a extender hacia atrás, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Contrayendo lo que es el músculo psoas, está movilizándolo, está contrayendo el músculo psoas. Entonces, esa movilización es la que va a producir el dolor en una apendicitis retrocecal. No lo solemos hacer en realidad. En realidad nos basta con Magburnia a nosotros los cirujanos, pero de repente por lo que son manos más experimentadas, ustedes sí de repente ante la duda podrían hacer este signo en apendicitis retrocecal. Signo del obturador. Lo mismo, el obturador es un músculo de cúbito supino, es decir, boca arriba. Hay un dolor pélvico a la rotación interna del muslo derecho flexionado. Más fácil, con videíto. Van a levantar el muslo derecho, lo van a flexionar y van a hacer una rotación interna miren, la rotación interna todavía no la hace. Ya, ahí está. Ahí hace la rotación interna. ¿Ok? Esa rotación interna va a estimular el obturador. El obturador, volvamos a ver el músculo que hemos visto en la anterior. El obturador está acá. Entonces es propio de las apendicitis pélvicas que se van hacia la pelvis. ¿Ok? El otro signo es de Robson, que este sí lo solemos hacer. ¿Ok? Este sí lo hacemos. Es la presión en un punto del cuadrante izquierdo y va a ocasionar dolor en el derecho. Miren la imagen. Vas a presionar algo similar al punto de Magburnia, pero en el lado izquierdo lo vas a presionar y cuando ustedes presionen este lado le va a doler la fosa ilíaca derecha, es por el desplazamiento de aire colónico hacia el otro lado. ¿Ok? Signo de Dunphy es dolor a la tos. Y signo de Lange es una línea imaginaria entre las dos espinas ilíacas anterosuperiores, dolor casi al tercio medio de estas dos estructuras, tirando un poco más hacia el derecho, que es propio también de una apendicitis de tipo pélvico. Esos son los 5 signos que suelen preguntar, los 5 más 2 que son el de que les he preguntado el de la. Miren, esta pregunta, no es un signo contributorio para diagnosticar apendicitis aguda. Signo de psoas, ya lo hemos visto que sí, Robson también, Murphy también, McBurney también, perdón, Murphy no, McBurney y Bloomberg, ¿no? El Murphy, ya hemos visto patología biliar, el Murphy es propio de la colecistitis aguda, el signo, porque en la apendicitis es cronopatología de Murphy. Puede ser maliciosa esta pregunta, ¿por qué? Porque en apendicitis es cronopatología de Murphy, no signo de Murphy. El signo de Murphy es el de la vesícula, ¿ya? ¿Cuál es el signo que al presionar el cuadrante inferior izquierdo del abdomen produce dolor en el derecho? Ya lo hemos visto. El de Robson, ¿no? El de Lange es el punto de apendicitis pélvica, el último que hemos visto. El de Bloomberg es el rebote, el McBurney es fosa ilíaca derecha y el de Psoas es extender la, la cadera derecha. El punto doloroso sensible en la apendicitis aguda se reconoce como signo de... Son preguntas fáciles. Acá le ponen Genan de Rusli, ¿no? El signo es Genua de Musi, no Genan de Rusli. ¿Qué será eso? No existe. Una niña de 6 años de edad presenta en las últimas 24 horas dolor abdominal, fiebre y disminución de apetito. Se encuentra en regular estado general, temperatura oral de 38,5, frecuencia respiratoria de 30 por minuto, dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha sin rebote ni otros hallazgos. El diagnóstico probable es... Ahora, yo estoy en contra de esta pregunta, pero vamos a resolverla de todas maneras. Cuando ustedes tengan un caso clínico extenso,
como es este caso. Es una pérdida de tiempo leer primero el caso clínico, luego ver qué me preguntan, como en este caso el diagnóstico, y después las alternativas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van leyendo el caso clínico, van sospechando de varias alternativas. Puede ser más de 100 diagnósticos diferenciales. Leen lo que le piden y al final dicen, ah, no me están pidiendo diagnóstico, me están pidiendo otra cosa. Y justo ven después estas opciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer cuando ustedes tienen un caso clínico? En primer lugar, ver qué te preguntan. O sea, ver la pregunta. Ah, pero ve este caso clínico. Ah, ya, pregunta número 100. El diagnóstico más probable. Ah, ya, me están preguntando el diagnóstico. Perfecto. Luego leen las alternativas. ¿Por qué? Porque si ustedes no leen las alternativas, pueden haber 10, 20, 30 diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero si ustedes leen las alternativas, solo tienen 5 opciones. Entonces, lo que hacen, el diagnóstico más probable es quiste de ovario, gastroenteritis, neumonía basal, apendicitis aguda, pilonefritis. Y luego leen el caso clínico. Si lo hacen al revés, en orden como les presentan, van a leer 2, 3 veces el caso clínico hasta poder resolver la pregunta y es una pérdida de tiempo. El truco para responder casos clínicos extensos es, primero, ¿qué me preguntan? Segundo, las alternativas. Y tercero, leer el caso clínico. El diagnóstico más probable es quiste de ovario, gastroenteritis, neumonía basal, apendicitis aguda, pilonefritis. Una niña de 6 años. Supongamos que me hayan puesto un niño de 6 años, ya descartaba en primera quiste de ovario, pero no, aquí me ponen 6 años. A los 6 años es difícil que sea un quiste de ovario, supongamos, pero sigamos con la pregunta. Presenta en las últimas 24 horas dolor abdominal. Dolor abdominal, cualquiera de esas opciones te lo puede decir. Fiebre, disminución de apetito, cualquiera de esas enfermedades te lo puede producir, incluyendo la neumonía basal, que es lo menos probable, pero también te puede producir dolor abdominal. Se encuentra en regular estado general y temperatura. Tenemos una niña de 6 años con fiebre, dolor abdominal, disminución de apetito y temperatura. Cualquiera de esas te las puede hacer. Frecuencia respiratoria 30 por minuto. Dolor al palpación fosílica derecha. Perfecto. El quiste de ovario, solo el quiste de ovario no te da ni fiebre, ni disminución de apetito, ni dolor en fosílica derecha, porque es un quiste, está ahí. La enfermedad es quiste de ovario torcido. Entonces, chao quiste de ovario, ¿no? Quiste de ovario puede ser algo que está ahí para que produzca dolor y esta sintomatología debe estar torcido y si está torcido es difícil que haga fiebre. Entonces, chao esto. Dolor de palpación fosílica derecha, neumonía tampoco es. Te puede producir gastroenteritis y apendicitis, pielonefritis también. Ahora, el detalle que me ponen acá es sin rebotes ni otros hallazgos. Entonces, personalmente, si tú me dices que tienes un dolor abdominal, fiebre, disminución de apetito y sin rebote, puede ser pielonefritis aguda. Puede ser apendicitis sin rebote, sí, pero no es lo usual, tampoco es el grupo etario usual. En cambio, en las niñas sí es más frecuente pielonefritis. Acá me pusieron la respuesta apendicitis aguda. ¿Por qué estoy en contra de este tipo de preguntas? ¿Por qué? Porque si yo te voy a dar un caso clínico como pregunta, te voy a poner un paciente típico de esa enfermedad. Entonces, el autor que ha debido de hacer en esta pregunta, ponerte un grupo etario entre 10 a 20 años, que es lo usual, una cronopatología de Murphy, da rebote, porque da rebote, ¿no? Es raro que no tenga rebote. Pero bueno, la pregunta está ahí. Es bastante controversial. Puede ser apendicitis o pielonefritis, cualquiera de las dos. Y lo segundo es de que la apendicitis aguda es raro que dé fiebre. En cambio, la apendicitis usualmente no da fiebre. La pielonefritis sí es más frecuente que dé fiebre. Entonces, he ahí el detalle, ¿no? Pero bueno, está esa pregunta. No se van a poner a reclamar en ese rato. La respuesta es apendicitis aguda, controversial, por eso les pongo. Tengan cuidado. Un paciente con apendicitis retrocecal, el dolor se irradia de manera invariable desde la región umbilical hasta el cuadrante inferior derecho. El dolor en el cuadrante inferior derecho es muy intenso por lo regular. Puede aparecer hematuria microscópica. La cuenta de leucocitos es de 10.000. Ahora, esta pregunta es muy fácil si ustedes no saben la respuesta. Dicho de paso que es una pregunta fácil, a mi parecer. Pero si ustedes no saben la respuesta, vamos a ver. Recuerdo que les enseñé de que siempre hay que escoger opciones laxas y las que son cerradas, descartarla. El siempre, el nunca, el es, el invariable. Esas son opciones muy, muy cerradas. Entonces, les pone acá, el dolor se irradia
de manera invariable a la región umbilical hasta el cuadrante inferior derecho. O sea, en el 100% de los casos, en todos los pacientes, no. En algunos no, en algunos puede aparecer de frente el dolor, en algunos puede ser en epigastrio y después a fosa ilíaca derecha, etcétera. Pero ya te pone invariablemente, o sea, es difícil defender una posición así, ¿no? En resumen, dice el dolor siempre va a la región umbilical, no, no siempre. Entonces, la A es falsa. Ahora, te pone, el dolor en cuadrante inferior derecho es muy intenso por lo regular. Generalmente el dolor es muy intenso. Bueno, dejémosla ahí, no la descartemos. Te pone, en cambio, la C sí te pone, puede aparecer hematuria microscópica entre la B y la C pues es mucho más laxa en la opción, ¿no? Puede, sí, siempre puede llover un día soleado, sí, siempre puede llover un día soleado, de que puede, qué sé yo, pues haber un infarto sin dolor, sí, sí puede, siempre puede. Basta que alguien haya reportado un caso, ¿no? Y en este caso, pues puede, sí, siempre puede. En cambio, la última, miren, la cuenta de leucocitos es de 10.000. Una que en apendicitis aguda siempre, casi siempre hay leucocitosis. Y lo segundo es de que así me pongan un valor de leucocitos, es de 13.000, ponle ya, que hay leucocitosis. Dice, la cuenta de leucocitos es de 13.000, o sea, no puede ser 13.001, no puede ser 13.002, 12.999, no puede ser. No, entonces, no, dice que siempre es de 10.000, no. Eso también es difícil de defender algo así. Entonces, la respuesta más laxa aquí es puede haber, sí, puede. Sobre todo cuando el apéndice se apoya sobre la vejiga o sobre el uretra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hemos visto síntomas, signos. Vamos a los exámenes auxiliares. De manera basal, los más importantes, hemograma, proteína C reactiva les pongo ahí, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver que el Air Score lo requiere, pero en la práctica no lo solemos usar. Deberíamos de pedirlo, pero no lo solemos usar. Y el examen de orina. De base, eso, de cajón. ¿Ok? Yo sé que en el caso clínico le dicen, no, de una vez pídele todo el preoperatorio, por eso sí, yo sé que por preoperatorio de basal le vas a pedir, pero los que vamos a observar de todo ese preoperatorio es el hemograma y el examen de orina. El hemograma, ¿qué vamos a esperar? Casi siempre hay leucocitosis. Sospechen si no tiene leucocitosis, si es que tiene un dolor medio atípico y no hay leucocitosis, sospechen de otra cosa. La hemoglobina usualmente es normal, las plaquetas es normal, salvo que haya ya sepsis, ¿no? Sepsis severa. El valor normal, saben que es de 4.500 a 11.000, mayor de 11.000 obviamente va a ser positiva, y eso sí, cuando es más de 18.000 está complicado, o hay un absceso, peritonitis perforada, ¿ok? Cuando es más de 18.000. Puede haber leucopenia también, pero es raro. Con respecto a la proteína C reactiva, es un indicador potente de apendicitis, sobre todo ya eh, cuando los leucocitos no están elevados, con el PCR sí se eleva sí o sí, ¿no? Se eleva a partir de las 12 horas y su remisión puede indicar resolución espontánea de la apendicitis. Por eso la proteína C reactiva se usa cuando vamos a darle tratamiento antibiótico a una apendicitis no complicada, ¿ok? Y el examen de orina es para descartar que no hay infección urinaria. Ahora, el hecho de que haya por ahí leucocituria o hematuria microscópica, etcétera, tampoco no es de que, como les digo, siempre puede haber microhematuria, leucocituria, sí puede, ¿ok? Pero lo que manda más es la clínica. Y esto va a ser útil para que ustedes lean, puedan llenar los scores. Si les preguntan cuál es el mejor score, es relativo. El mejor score, el más específico, el más sensible, perdón, para apendicitis aguda es el EAR score, score de respuesta inflamatoria en apendicitis. Pero yo creo que es mejor el score de Alvarado, no en términos de sensibilidad ni especificidad, sino en términos de practicidad. ¿Por qué? Porque sus criterios son más fáciles de emplear en la práctica, son más fáciles de memorizar,
Por lo tanto, si yo les recomiendo, bueno, supongo que ustedes tienen que estudiar los dos, pero dentro del que tienen que estudiar sí o sí, el que tienen que tener es el score de Alvarado modificado. Ya, por ahí hay otros scores, pero yo les pongo estos dos porque nosotros nos basamos en lo que es una guía de apendicitis, que es la guía de Jerusalén. Y la guía de Jerusalén contempla estos dos scores. Sugiere, la guía de Jerusalén dice, no es muy sugerible que usen scores. Sí, pero ustedes que están en pregrado y que van a terminar como médicos cirujanos generales, como médicos generales, sí les sugiero que aprendan un score y yo les sugiero que aprendan el score de Alvarado, yendo en contra, obviamente, de la guía de Jerusalén, porque es más práctico. Para especialistas, sí, de todas maneras les voy a pedir que mejoran el score. ¿Qué dice el score del Alvarado? Es modificado, es muy fácil. 3 síntomas, 3 signos y 2 laboratorios. Dolor migratorio, anorexia, náuseas y vómitos. Todos valen un punto. ¿Por qué? Porque siempre lo que nos cuenta el paciente, los síntomas son algo subjetivo. Lo objetivo son los signos, porque nosotros lo vamos a poder ver. Y dentro del que tiene mayor peso es el McBurney, dolor en presión en fosa ilíaca derecha. Hiperestesia o rebote, un punto, y fiebre, otro punto. Y otra cosa que es objetiva es el laboratorio. Por eso los leucocitos más de 10.000 son 2 puntos, de desviación a la izquierda, que es raro, un punto. Lo que hacen es sumar todos estos puntajes, como ya han debido de ver, y interpretarlos de la siguiente manera. Si va de 0 a 3, es raro que es baja sospecha de apendicitis, pueden mandarlo a su casa y volverlo a citar en 24 horas o advertirle de que si el dolor persiste regrese. Si es de 4 o 6 puntos, es dudoso y pueden pedirle algún examen auxiliar, sobre todo ecografía, tomografía, o pueden tenerlo en observación unas 6 a 12 horas y pedirle un hemograma control. Y si tiene 7 a 10 puntos, pues hay que programarlo a sala de operaciones porque lo más probable es de que sea una apendicitis. Ahora, no es un score de diagnóstico certero, no, es un score de sospecha diagnóstica, por si acaso. Pueden de que entren y encuentren otra cosa, sí, puede que entren y encuentren otra cosa, pero es poco probable si es que tiene de 7 a 10 puntos. Lo mismo sucede con el air score y por eso les decía, es poco práctico porque ustedes ven que el rebote lo dividen leve, medio, fuerte. A veces eso es algo muy subjetivo del doctor, porque para mí puede ser un rebote leve y ustedes que no tienen mucha experiencia, no, este es un rebote fuerte, claro, ¿no? Entonces es muy subjetivo. Igual divide polimorfos nucleares entre 1 o 2 puntos, leucocitos entre 1 o 2 puntos. Yo creo que es poco práctico, ¿ok? Por eso les sugiero que se aprendan el score del varado. También apréndaselo por motivos de examen, pero no he visto ninguna pregunta del Air Score, al menos en los exámenes que yo he revisado. De repente en los últimos pueden preguntar. Lo mismo hacen la sumatoria y la interpretación es bastante similar. Si es que tienen un score de Alvarado bajo, moderado, pueden solicitar exámenes auxiliares nuevamente antes de ser diagnósticos. Sí. ¿Qué exámenes? Los de imagen. Recién ahí. Sobre todo en mujeres en edad fértil. En mujeres en edad fértil, este, como yo les decía a mi grupo, ¿no? Mujer que no da problemas no es mujer. Porque no porque sea machista, sino porque para el diagnóstico diferencial tiene más diagnósticos diferenciales en fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque está el ovario, que puede ser quiste ovario torcido, puede ser embarazo ectópico, puede ser endometriosis, puede ser, qué sé yo, EPI. Entonces ya son 4, 5, 6, 7 diagnósticos más que agregar, ¿ok? Entonces, por eso es un poquito más difícil. Cuando a veces no tenga un poco de duda, la interconsulta del ginecólogo no está de más nunca. Sobre todo en las EPIs, por ejemplo, que el dolor es bilateral, no es migratorio, hay leucorrea. Si es quiste ovario torcido, lo vas a ver en la ecografía y a veces no da mucho rebote, no hay dolor migratorio. En embarazo ectópico roto hay un periodo de amenorrea, puede haber este sangrado, hemorragia uterina disfuncional asociada a dolor en fosa ilíaca derecha y anemia, es, y amenorrea, embarazo ectópico roto. ¿Qué otra les dije? Quiste ovario torcido, itus, que es más frecuente en las mujeres, hay acompañado por la quiuria, disuria, fiebre, ¿no? Entonces ya son más diagnósticos. Entonces en esos casos, que el examen de orina le salga muy positivo, por ejemplo,
pueden pedir la ecografía. Para la ecografía, más que para el diagnóstico, sirve para descartar que no tenga otras enfermedades. A veces no se ve el apéndice en la ecografía, se ve la inflamación. Es un buen método diagnóstico, pero es operador dependiente, también es máquina dependiente. Hay ecógrafos que se ven malísimo, hay unos que se ven muy bien. A veces no se ve el apéndice porque recuerden que puede haber interposición de asas y donde hay aire no pasa. Y si a pesar de la ecografía todavía siguen teniendo dudas diagnósticas y la evaluación del gineco también siguen teniendo, el mejor examen es imagenológico, es la tomografía. En cuestiones de costo-beneficio hay otros, resonancia, etcétera, gamografía, etcétera. Pero la tomografía en términos de costo-beneficio y en sensibilidad y especificidad es muy útil, sobre todo la con contraste, abdominopélvica con contraste. Se puede tomar cuando hay dudas diagnósticas. Resonancia por ahí en embarazadas es útil, no se suele pedir. Eh, Radiografía no se usa. Yo sé que en la teoría, en el libro dice radiografía, signo del coprolito, el velamiento, etcétera, pero no, no se suele usar. Se usan estos dos exámenes de imagen y con estos bastos. Ecografía, van a ver una imagen tubular o en diana. En diana quiere decir estos de tiro al blanco, como ven aquí en la imagen de la derecha. Ven un halo del edema y otro más, círculos de signo de diana. A ver, voy a tratar de aumentar esto. Ven acá. Ven una diana ahí, ¿no? Con un diámetro de 6 milímetros a más. Acá también 6 y acá miren, acá ven el coprolito, ¿no? Ven acá una imagen que da sombra acústica, un apéndice aumentado de diámetro con el coprolito, ya pues, apendicitis. Puede haber inflamación periapendicular, también se ve en la ecografía, sea positivo. La tomografía, bueno, para ustedes que de repente no tienen el ojo entrenado y que les muestren una toma de toda la tomografía es difícil. Si para mí me muestran solo una toma de toda la tomografía, no. La forma de ver la tomografía es ver las imágenes de forma secuencial. Ok, si me muestran una imagen es difícil ver, pero acá señala el apendiculito y la inflamación grasa. Y acá vemos el apéndice que está aumentado de volumen. ¿Sí? Esta tripita que está acá. ¿No? Este hot dog, esta salchicha que está acá, es del apéndice. Está inflamado. 14 milímetros. Está aumentado de diámetro. 14 milímetros de diámetro, por si acaso. Y la infiltración de la grasa. La tomografía es mucho mejor examen. Les pongo algunas radiografías, pero son, como les vuelvo a explicar, motivos de historia. El coprolito. Nunca he visto una radiografía con un coprolito, la verdad. En el libro nomás. Es que no se suele pedir radiografía. Doctor, Dime. disculpe, en tomografía mencionó 14 milímetros de diámetro. ¿Es la No, luz del... no. El diagnóstico es 6 milímetros a más, pero en este caso, el motivo de la imagen dice 14 milímetros. pero se refiere a la luz o a la pared del apéndice? A la pared, de Ajá. cerosa a cerosa. Ya, son 6 Ok, milímetros a más, para que ok, sea posible. gracias. Gracias. La radiografía asa centinela, radiopacidad en cuadrante inferior derecho. Este es por el edema, por el líquido libre. De repente hay una peritonitis localizada. Por eso hay un velamiento. Y las centinela son signos que en realidad son para la historia, pues no se suelen usar. Preguntas. ¿Cuál de los siguientes exámenes de imágenes ofrece mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis aguda? ¿Cuál de los siguientes exámenes ofrece mayor sensibilidad y especificidad? Ya hemos visto que en términos generales es la tomografía, pero acá no nos dicen tomografía, nos dicen radiografía simple de abdomen, ecografía de compresión gradual, Doppler, radiografía de colon y gamografía. Radiografía simple de abdomen y radiografía de colon, chao. Doppler se usa, no se usa gamografía tampoco. Ecografía de compresión gradual. Hay un signo que se llama signo de McBurney ecográfico, es decir, la signo de McBurney, viendo el apéndice en la ecografía, lo presionan y va a ser positivo, pues, ¿no? En mujeres jóvenes,
con cuadro clínico de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y fiebre, ¿cuál debe ser la técnica de imagen inicial? Ok. Estás diciendo descartar patología ginecológica versus apendicitis aguda. Ahora te están diciendo técnica de imagen inicial. Tomografía computarizada con contraste endovenoso, computarizada sin contraste endovenoso. Te están diciendo inicial. De frente le piden tomografía, no, ya hemos visto que no. Primero pídenle una ecografía. ¿Cuál? ¿La transvaginal o la abdominal? La abdominal. US es ultrasonografía. También estoy en contra de que pongan abreviaturas en los exámenes, pero ese es un examen del recintado médico 2013. Radiografía simple de abdomen, no, no la toman. Números, no saben, de menor a mayor. 4 es primero, 7 segundo, 8 tercero, 9 cuarto, 10 quinto. Valor medio 8. 8 es la respuesta. A veces funciona. Pero bueno, acá te están pidiendo el, el Alvarado. Ok, veamos. Masculina, edad, náuseas y vómitos, un punto. Migración de dolor, 2 puntos. Leucocitosis, 2 puntos, van 4. Neutrofilia, otro punto, 5 puntos. Dolor en fosa ilíaca derecha, 2 puntos. Rebote positivo, un punto más, 8. Ok, después se van a poner a revisar eso. En un estudio diagnóstico del síndrome doloroso abdominal, ¿cuál de los siguientes actos médicos está contraindicado? Ah, ya, este es más por abdomen agudo. ¿Ok? En abdomen agudo, cuando no tienen una sospecha diagnóstica de algo en específico, no le pongan ni analgésicos ni antibióticos porque pueden enmascarar el cuadro. Ahora, tampoco no tiene lógica, tiene un poco de lógica esta pregunta, porque dice, ¿cuál de los siguientes actos médicos está contraindicado? En el estudio diagnóstico de un abdomen agudo, ¿qué está contraindicado? ¿Acaso los exámenes radiológicos, ecográficos, no invasivos, están contraindicados? No, se le suele pedir radiografía o ecografía en un abdomen que tiene diagnóstico. Videoendoscópicos, también puedes pedirle endoscopía, colonoscopía, en algunos casos, TAC y ultrasonografía, también le puedes pedir. Paracentesis y lavado peritoneal. Antes se usaba mucho paracentesis. Actualmente ya no se usa porque lo ha reemplazado la ecografía, tomografía, otros exámenes menos invasivos. Pero sí se podría hacer en casos de que no se cuente con lo otro. Pero lo que sí, en un estudio diagnóstico no le pongas ni analgésicos ni antibióticos si es que no tienes ninguna sospecha diagnóstica. Caso clínico. Perfecto. ¿Qué les dije? Caso clínico largo. ¿Cuál es su precisión diagnóstica? Lean lo que les pregunta. Perfecto. Segundo, opciones. Gastroenterocolitis aguda, una diarrea. Apendicitis aguda, divertículo de Meckel, adenitis mesentérica aguda, enteritis regional. Ahora sí, vamos al caso clínico. Varón, no me dice varón, me dice paciente de 23 años, no me dice si varón o mujer. Ok, pero no hay diferencia de sexos en ninguna. Entonces, que inicia con cuadro clínico de 2 horas de evolución con dolor en fosa ilíaca derecha. Dolor en fosa ilíaca derecha. Gastroenterocolitis aguda sí puede ser, apendicitis también. El que no puede ser es divertículo de Meckel, porque el que duele no es el divertículo de Meckel, sino la diverticulitis de Meckel. Chao, opción C. Adenitis mesentérica puede ser enteritis regional. 23 años, adenitis mesentérica, descartado. Adenitis mesentérica es diagnóstico diferencial de apendicitis aguda en pediátricos. 23 años, no. Chau, divertículo de Meckel, adenitis mesentérica, chau. Anorexia, vómitos, deposiciones líquidas sin moco. Perfecto, deposiciones líquidas sin moco. ¿Puede ser gastroenterocolitis? Sí. Apendicitis también. Enteritis también. Puede ser cualquiera. Recuerden que la apendicitis puede dar dolor, diarrea. Sin sangre, con frecuencia 4 cámaras. Examen, piel pálida, sudorosa, abdomen resistente, en fosa ilíaca derecha. Marburne positivo, Rosin positivo, ya te están regalando el diagnóstico. Apendicitis aguda. Hemograma de 10.500, a pesar de que no tiene una leucocitosis marcada, mayor de 10.000, dice el score de Alvarado, es un punto. 6% de bastante mejor precisión diagnóstica. Apendicitis aguda. Te están regalando el diagnóstico. Marburne positivo, Rosin positivo, ya pues, ¿no? Niño de 4 años, con tiempo de enfermedad de 24. Ahora, este caso clínico es chiquito, ¿no? Ahí sí pueden leerlo en orden, no hay problema. Yo me refiero cuando son los casos clínicos extensos. Niño de 4 años con tiempo de enfermedad de 24 horas, dolor en fosa ilíaca derecha, intenso, rigidez abdominal, lumbar procedido. ¿Cuál es la conducta apropiada a seguir? Perfecto, ya te está dando
que tiene rebote, entonces probablemente sea quirúrgico, dolor intenso en fosa ilíaca derecha. eh, no hay ningún otro dato. Pero ¿cuál es la conducta más apropiada a seguir? Esto probablemente es una apendicitis aguda, porque ya les dije que en todas las series la, el abdomen agudo quirúrgico más frecuente es apendicitis aguda. Si ya te está dando rebote positivo, la conducta a seguir más importante, más apropiada es cirugía. Tratamiento. Son las 8:13. Tratamiento. De forma general y para situaciones de examen, la conducta es apendicectomía laparoscópica o Apendilap. Ya les dije que hay tratamiento antibiótico, pero no está protocolizado acá en el Perú, entonces para motivos de examen, todo apéndice diagnosticado es apéndice programado a sala de operaciones y la cirugía de elección no es gol estándar todavía. En la colecistectomía laparoscópica en la vesícula sí es gol estándar. La apendicectomía laparoscópica todavía no es gol estándar, pero yo creo que es cuestión de tiempo y vas para que sea a futuro una posibilidad de que sea gol estándar. Todavía no lo es, ¿ok? Al menos en la no complicada. En la no complicada yo creo que sí podría decirse que es gol estándar. Las ventajas de la laparoscopía son muchas versus las desventajas. La ventaja, la menos importante de repente es la estética. Ya no te hacen una cicatriz, te hacen cicatrices de menor tamaño, pequeñas, que se disimulan en el ombligo, en la pelvis. Entonces, en términos estéticos es mejor. Al ser heridas pequeñas, la recuperación, cicatrización es más rápida. Al ser más pequeñas, el dolor posoperatorio es menos dolor posoperatorio. La estancia hospitalaria, al ser el dolor menos y menor manipulación de asas, el hilio posoperatorio es menor días en hospitalización, es decir, en costo-beneficio sí conviene. Hay mayor visualización de toda la cavidad abdominal, entonces tiene muchas ventajas. Desventajas, mayor posibilidad de abscesos residuales, sobre todo cuando hay peritonesis generalizada, hay mayor índice de abscesos residuales post cirugía, pero es la única desventaja. Entonces, en líneas generales, sí, posiblemente a futuro sea gol estándar. Generalmente, una apendicectomía laparoscópica sin complicaciones lleva entre 20 y 30 minutos. Para poder acceder al apéndice, su cirujano utilizará instrumentos cortantes denominados trócares para crear 3 orificios pequeños o puertos de entrada a través de la pared abdominal. Generalmente, estos puertos de entrada se encuentran a nivel umbilical y en los cuadrantes izquierdo inferior y derecho superior del abdomen. Luego se bombeará dióxido de carbono a través de los puertos de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. Luego, el cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto de entrada umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. El cirujano examinará minuciosamente el interior del abdomen y confirmará si el apéndice está rojo, hinchado y necesita ser extirpado. En este momento, el cirujano introducirá los instrumentos quirúrgicos por los otros 2 puertos, tomará el apéndice, lo separará del intestino, lo colocará en una bolsa para muestras y retirará la bolsa a través de uno de los puertos. Después de extraer el apéndice de forma segura, el cirujano instilará solución salina estéril tibia en el abdomen a través de uno de los puertos, para enjuagar la cavidad abdominal y eliminar todo rastro de infección. Luego se succiona la solución salina. Antes de retirar el laparoscopio, el cirujano observará por última vez la zona en busca de sangrado u otro daño. Cuando se retira el laparoscopio, se deja en el lugar una válvula del puerto por poco tiempo para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Finalmente, las incisiones en forma de ojo de cerradura se cierran con suturas o grapas y se cubren con vendaje. En cirugía laparoscópica tenemos que inflar el abdomen porque es una cavidad, pero es una cavidad virtual, porque si tú metes ahí la cámara sin inflar el abdomen, vas a ver solo la lente de la cámara va a estar pegada a las asas, a la grasa y no va a hacer nada. Entonces tienes que inflarlo como un globo para poder visualizar la cavidad abdominal. Si usa CO2, tiene que ser un gas, obviamente no inflamable, porque nosotros para la disección usamos instrumentos de térmicos como electrocauterio, etcétera, que generan llama. Entonces, si obviamente pues, le haces un gas inflamable, pues eso va a explotar. Usamos CO2
Y también la ventaja del CO2 es que rápidamente se absorbe y se difumina de manera sistémica. Esa es en la parte laparoscópica. Ahora, la apendicectomía laparoscópica no es la única forma. Aunque tengo otro video de real, ¿no? Esas son imágenes reales, por ejemplo. Ahí ves cómo diseca el mesoapéndice. Ahí, por ahí discurre lo que es la arteria pendicular, la cual la tiene que quemar. No, miren, utiliza calor, electricidad para poder disecar. Ya no se usa tijeras, no, no, usas eso para cortar, ¿no? Con electricidad. No, ahí inserta un nudo desde afuera. Por el trocar va a meter un hilo para poder anudarlo. Anuda en la base. Ahora miren ese apéndice tiene un poco de hiperemia, ¿no? Ahora, el video lo he cortado porque si van a ver toda la cirugía también vamos a demorar, la exposición se la voy a dejar. Y si ustedes quieren ver videos similares, en verdad en YouTube ven cirugías abiertas, laparoscópicas a montón. Ahora, la apendicectomía laparoscópica no es el único tratamiento, hay otras alternativas, técnica abierta, la robótica y el manejo médico que ya los he mencionado. Cuando es técnica abierta, el detalle con la cirugía laparoscópica es que necesitas el material, necesitas la cámara, el instrumental, la pantalla y el cirujano con la habilidad y el equipo quirúrgico con la habilidad para poder hacer esa cirugía. Y no en todos los lugares hay. Entonces, una opción que es buena es la cirugía abierta. El hecho de que la cirugía laparoscópica sea mejor no quiere decir de que la abierta sea mala. No, sí es buena. La otra tiene sus ventajas, pero la cirugía abierta todavía es válida. Tenemos las varias incisiones, las más utilizadas, la de Rocky Davis y la mediana. Antes se usaba la McBurney, que es la verde. ¿Ok? Acá, por ejemplo, vemos un video de una cirugía abierta. Yo sé que se ve con retraso el zoom, es el problema del zoom. ¿Ok? Pero les voy a dejar la exposición. Ahí está cogiendo el mesoapéndice. Ahorita va a pinzar lo que es la arteria apendicular y ligarla, ¿no? Va a pinzarla y va a ligarla. Por ahí vemos ahí, ahorita va a salir una imagen muy bonita de la arteria apendicular. Ok, mire, ese es el mesoapéndice y ahí está la arteria apendicular. Se ve bonito ahí, ¿no? Debe ser un individuo flaco, porque se ve bien clarita la arteria. No siempre se ve grasa a veces, pero bueno, ahí está. El cirujano lo liga, la arteria, y luego de ligar la arteria, va a ligar la, la base del apéndice y lo va a sacar. Está ligando la arteria apendicular. Lo está anudando.
Luego va a pinzar lo que es la base del apéndice. Lo va a cortar y salió el apéndice. ¿Sí? Ahí va a ligar la base y va a coser todo. A manera de cultura, porque la verdad es de que este, algún día, en algún momento, de repente en el Perú podamos tener esto de acceso, pero es la cirugía robótica, la cual existe y es un cirujano, como pueden ver, está en una consola, no está en el campo operatorio, está en una consola, jugando PlayStation en línea y está operando, pues, miren el conjunto de brazos los brazos que están en la cirugía. El cirujano está viendo en la pantalla cómo operar. Es muy similar a la cirugía laparoscópica, la ves en la pantalla, pero si ustedes ven, las pinzas que usan son articuladas, es decir, las pinzas en la cirugía laparoscópica son rectas y no se pueden, no tienen esta articulación que permite doblar y simular unas manos de pequeño tamaño, ¿no? Miren, pues el doctor puede hacer con mucha facilidad los nudos, como si estuviese anudando con las manos. Es una ventaja de la cirugía robótica. ¿Ok? También otra de las ventajas de la cirugía robótica es de que estos suprimen el temblor natural. ¿Por qué? Porque por más buen pulso que tenga un cirujano, siempre hay un temblor natural en la mano, que es mínimo, pero hay. En cambio, el robot lo suprime, no tiene el temblor. La máquina suprime el temblor. Asimismo, que también suprime movimientos bruscos. A veces podemos tener un movimiento brusco, la máquina de manera inteligente suprime esos movimientos bruscos y también puede operar a distancia, ¿no? Es otra ventaja, aunque con nuestro Wi-Fi de Perú no creo que puedan operar a distancia, pero es una posibilidad, ¿no? En algún momento existe también la cirugía robótica. Para ir finalizando, antes de ir con las últimas preguntas, si alguien está interesado, está la guía de Jerusalén, por si alguien quiere ser cirujano, para pregrado de repente no, o como médicos generales, no es muy útil una guía de este tipo porque es para más especialistas, pero por si alguien está interesado, toda la información actualizada, eh, si un residente por ahí en algún momento los quiere agarrar se quiere pasar de bio, pues con esta guía es la cual se deben de basar. Y recordarles pues de que el plastrón apendicular, como dice abajo, es de tratamiento médico. ¿Ok? Ese sí es de tratamiento médico sí o sí, acá y en cualquier parte. Para motivos y finalizar las preguntas. En un paciente con apendicitis perforada y peritonitis difusa, el tratamiento recomendable es apendicectomía más. Si está perforada y tiene peritonitis difusa generalizada, no solo pueden sacar el apéndice, también tienen que hacer otras cositas. Ahora, otro truco. Puede haber muchas respuestas correctas, pero la mejor respuesta es la alternativa correcta, por así decirlo. Miren, acá te ponen invaginación del muñón, lavado peritoneal, drenaje antibiótico, antibiótico-terapia, observación, drenaje antibiótico-terapia, lavado peritoneal, drenaje. Lavado peritoneal y drenaje es una buena opción, ¿ok? Es la opción correcta, pero vemos la opción B y te ponen lavado peritoneal, drenaje y antibiótico. Entonces esta opción es más correcta porque es más completa, ¿ok? Las dos son correctas, pero la B es más completa, por lo tanto, es mejor. Antibiótico terapia y observación, definitivamente no. También tienes que lavar y etcétera. Drenaje, antibiótico terapia sin lavado tampoco no funciona. Invaginación no tiene nada que ver. El mejor manejo de absceso apendicular del absceso apendicular es apendicectomía, drenaje, apendicectomía, lavado y drenaje, apendicectomía, lavado, laparotomía exploratoria. Esta pregunta es del 2003. ¿Ok? Aquí la mejor opción, la respuesta que marca es apendicectomía, lavado y drenaje. Actualmente una buena opción es solo drenaje percutáneo por guía ecográfica.
Ojo. Así como en la enfermedad diverticular, que hacían punción y drenaje del absceso, una buena opción actualmente, si el paciente está estable, no está complicado, etcétera, es drenaje del absceso por guía ecográfica. Para motivos de examen, todavía les recomiendo marcar apendicectomía, lavado y drenaje. Nada más. ¿Ya? Caso clínico. Vayan de frente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya les dije, es largo. Diagnóstico: adenitis mesentérica, divertículo de Meckel, síndrome intermenstrual, enfermedad inflamatoria pélvica, diverticulitis. ¿Alguien sabe cómo se llama el síndrome intermenstrual? ¿Alguien sabe el nombre? Síndrome de... ¿Nadie? ¿Nadie sabe cómo se llama su síndrome? Las mujeres no saben cuando tienen un dolor intermenstrual. ¿Cómo se llama ese síndrome? Síndrome de Mittelsmer, ¿ya? Yo lo he visto en una alternativa de algunas preguntas, en alguna vez, creo que de recintado. Síndrome de Mittelsmer. Mittelsmer, o no sé cómo se pronuncia realmente, pero es por ahí, ¿ya? Ese es el síndrome del dolor intermenstrual, la evolución. Mujer de 15 años de edad. Okay. ¿Puedes descartar algo? Sí, diverticulitis. 15 años con diverticulitis es raro. No creo que sea una diverticulitis, ¿ok? Descartado. Con dolor en fosa ilíaca derecha, también descartado diverticulitis, porque usualmente es en el lado izquierdo, salvo que sea una diverticulitis de Meckel. Si ya tiene dolor en fosa ilíaca, no puede ser divertículo de Meckel. ¿Por qué? Porque la que duele es diverticulitis de Meckel, no divertículo de Meckel. 18 horas de evolución y temperatura. 38 grados centígrados Celsius, porque ya no se usa grados centígrados, perdón. Si alguien sigue diciendo grados centígrados, está en el pasado, ya no se usa la escala centígrados, sino la escala Celsius. 38 grados Celsius desde hace 24 horas. La última menstruación hace 10 días. Bueno, puede ser de repente. Difícil que sea intermenstrual, debe ser 15 días a más. El examen: orofaringe congestiva, abdomen blando, doloroso en fosa ilíaca derecha. Perfecto. Pediátrico, con orofaringe congestiva y también dolor en fosa ilíaca derecha, abdomen blando, es una adenitis mesentérica. Okay. La adenitis mesentérica es adenitis, inflamación de los ganglios, mesentérica, de los ganglios mesentéricos. ¿Ok? La inflamación de los ganglios mesentéricos puede inflamarse secundario a una infección bacteriana, usualmente orofaringe o una gastroenterocolitis de origen bacteriano. Le haces una ecografía y vas a ver ganglios linfáticos inflamados en fosa ilíaca derecha. Diagnóstico diferencial en paciente pediátrico de apendicitis aguda. Okay. Adenitis mesentérica, acuérdense. Paciente pediátrico con inflamación de orofaringe o gastroenterocolitis que tiene dolor en fosa ilíaca derecha sin rebote y fiebre. Pero ya pudimos descartar Meckel, diverticulitis, enfermedad pélvica inflamatoria también yo lo descartaría. 15 años, aunque uno nunca sabe, ¿no? De repente ya es sexualmente activa, ¿no? Pero deberían de ponerte alguna leucorrea, descensos, ¿no? Malolientes, algún otro dato. Igual, ya, ahora vamos por partes. Cuando tengan también un caso clínico, ya les dije, lean la que le preguntan, ¿cuál es la patología más frecuente de esta entidad? A veces, y háganlo también, antes de leer las alternativas, lean la última frase antes de la pregunta. ¿Por qué? Porque tienen la tendencia a darte un caso clínico largo, a preguntarte algo y te hacen el diagnóstico en la última frase. Por ejemplo, en este caso clínico largo, pregunto, ¿cuál es la causa más probable de esta entidad patológica? Y leen la última frase, y dice, se establece diagnóstico alternativo de adenitis mesentérica. Ya te están dando el diagnóstico, te están preguntando cuál es la entidad, el resto es puro chamullo. ¿Ok? Te están preguntando cuál es la causa más probable de una adenitis mesentérica. Ya ahorraste 1 minuto, 2, 3, 4 minutos en leer caso clínico. ¿Okay? Tienen esa tendencia de poner casos clínicos extensos para asustarte, para, para ponerte nervioso, cuando ya te están dando el diagnóstico y te están preguntando, ¿cuál es la causa más probable de esta entidad patológica? ¿Qué entidad patológica? Diagnóstico, alternativa de adenitis mesentérica. Causa más frecuente de adenitis mesentérica, bacteriana. Paciente, ya, igual. La complicación más probable es
anterior no dice nada. Complicación más probable, fístula cecal, fístula intracutánea gasto alto, fístula, absceso, absceso. Ahora sí, leamos el caso clínico. 25 años, varón operado apendicitis aguda complicada, es un apendicectomizado. Ya, ¿qué más dice? Se realiza apendicectomía más lavado de drenaje. En el quinto día posoperatorio se observa salida de secreción fétida 100 cc por día por el oficio de drenaje. Buena tolerancia oral. Ahora, esta es una pregunta un poquito, también yo la considero que es un poquito controversial. Porque si te estás diciendo que sale por el orificio de drenaje, tiene buena tolerancia, pero está saliendo secreción fétida por 100 cc por el orificio de drenaje, puede ser una fístula cecal o puede ser no, sí, en este caso sí solo puede ser fístula cecal. Fístula interna, no puede ser, porque si no, no tendría drenaje. Absceso intraabdominal, no, porque no tendría que salir por el drenaje, debería de, o puede salir por el drenaje también, ¿no? Fétidos. La pus huele feo, es fétida. Puede ser absceso también. Fístula entérica, no. Entre intestino y intestino, no puede ser fístula, porque si no, no tendría que salir drenaje. Fístula enterocutánea de gasto alto, tampoco es de gasto alto, porque gasto alto es más de 500. Es una fístula cecal o un absceso intraabdominal. Cualquiera de estas dos puede ser. En este caso la respuesta le han puesto fístula cecal, que es una de las complicaciones. No hemos hablado de complicaciones postoperatorias, hemos hablado de complicaciones de la apendicitis, pero también hay complicaciones postoperatorias, es decir, las complicaciones después de la operación. La más frecuente es infección de sitio operatorio, sobre todo en cirugía abierta. Recordemos que la apendicitis aguda es una herida de tipo infectada, sucia infectada, ¿ok? Porque hay una infección de por medio, no es contaminada, es sucia infectada. Entonces, las probabilidades de infección de herida operatoria, sobre todo en cirugía abierta, son de 30% más. Esa es la principal complicación y es fácil de solucionar. Se apertura, ya lo hemos visto en la primera clase de heridas, se apertura y se acabó. Otra de las complicaciones es de que se abre el muñón, de que ustedes amarran y se abre el muñón. La otra complicación es una fístula cecal o también llamada fístula estercorácea. Otra de las complicaciones que puede ser sangrado, porque no amarraron bien la arteria apendicular, entre otras, ¿no? Obstrucción, etcétera, etcétera. Perforación, ya son complicaciones postoperatorias. Pero la más frecuente infección de herida operatoria y la otra que deben de saber es fístula cecal. Complicación temprana más frecuente de apendicectomía abierta, ya le acabamos de decir, infección de herida operatoria. Temprana, ¿no? Abscesos usualmente no son tempranos, obstrucciones, formación de fístulas, todas son complicaciones. Pero la más frecuente, infección de herida operatoria. Complicación más grave de la apendicitis aguda. También es muy relativo esto. ¿Por qué? Porque te ponen obstrucción intestinal, no es la más grave, flemón tampoco, sepsis tampoco, tromboflebitis portal y peritonitis generalizada por perforación libre. Las dos complicaciones son graves, la C y la D, mortales también. Pero ya me puse a buscar estudios y definitivamente la tromboflebitis portal tiene más mortalidad, un poquito más de mortalidad que la peritonitis generalizada. Si les dan esa pregunta, marquen tromboflebitis portal o piliflebitis. La piliflebitis, complicación más grave de la apendicitis perforada, consiste en trombosis de la vena mesentérica, trombosis de la vena renal asociada con infección perinefrítica, no tiene nada que ver la B, tromboflebitis migratoria, tromboflebitis séptica ascendente del sistema porta, tromboflebitis de las venas pélvicas. Ya lo habíamos dicho al principio, es tromboflebitis séptica al sistema porta. Para finalizar, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque hasta acá ya terminamos la parte teórica. ¿Nadie? Lo bueno es de que han leído. Por ahí alguien me preguntó el día de ayer, apendicectomía incidental o profiláctica, son términos que no les van a tomar ustedes, pero en el caso de apendicectomía profiláctica, quiere decir sacar el apéndice antes de que te dé apendicitis, se suele hacer en personal que
va a viajar hacia lugares que no hay acceso fácil a la cirugía. Por ejemplo, los astronautas. A ver, te da apendicitis en el espacio, ¿qué haces? ¿No? Entonces se le hace apendicectomía profiláctica. Las personas del ejército, algunas personas del ejército, etcétera, etcétera. Los que van a la Antártida, si buscan la historia de Rogozov, es un médico que se fue a la Antártida y que le dio apendicitis en la Antártida y se tuvo que operar él mismo con un espejito. Hay fotos de él operándose con el espejito, por si acaso en Google, Rogozov, ¿ok? Este, es profiláctica. Y la apendicectomía incidental quiere decir que entran por otro procedimiento y de paso sacan el apéndice. Por ejemplo, los que hacen eso son los que hacen cesáreas, los ginecólogos hacen la cesárea y como ya tienen el abdomen abierto, bueno, hay que sacar el apéndice de una vez. Actualmente está contraindicado, pero esa es la definición de una apendicectomía incidental. Para finalizar, si es que no hay ninguna pregunta, les voy a pedir, para su bien, no es para mí, a mí me da igual si lo responden o no responden, pero entren a esta página que es joinmyquiz.com y pongan ese código, tómenle una foto y pongan ese código, lo pueden responder hasta en cualquier momento, dentro de los 3 primeros días que le he activado esta encuesta. Son las preguntas de apendicitis aguda, son otras preguntas, no sé si son las mismas o son otras, pero son preguntas de apendicitis aguda, de repente les viene una de esas en el examen, y para ver qué tal están también ustedes autoevalúan. Pueden poner un nombre, un seudónimo, no necesariamente tienen que poner su apellido para responder eso. Si les da vergüenza sacar 0, ¿ok? Pueden poner un seudónimo y responden las preguntas. Les dan más o menos unos 30 a un minuto para responder cada pregunta, que es más o menos el tiempo que les dan en el examen virtual. Y en los exámenes de internado y de residencia, como son tantas preguntas, más o menos el promedio de que se han demorado por cada pregunta es 1 minuto. Entonces a veces dicen, no, muy poco tiempo para responder, doctor, que el sistema, que esto y lo otro. No, pero es que en las preguntas de estos exámenes son 200 preguntas, divididas en bloques de 100 preguntas en la primera etapa y 100 en la segunda, y les dan un tiempo determinado que el promedio debe ser 1 minuto más o menos para que respondan preguntas, y eso es sin contar el tiempo de pasar las respuestas a una cartilla. Entonces, es bueno que ustedes aprendan a responder preguntas bajo presión, en tiempo, de forma rápida y sepan ahorrar tiempo. Para eso les estoy dando eso. Entren a esa página y solo ponen ese código, responden las preguntas con un seudónimo si quieren y pueden responder, hacer el quiz un montón de veces. Capaz una de esas preguntas les viene en el examen. ¿Ya? Las diapositivas se las voy a pasar ¿a quién se las pasé? A Ojeda. ¿Ya? Listo. Eso es todo. ¿Alguna pregunta para terminar la sesión? Bueno, si no hay ninguna pregunta, o si tienen vergüenza de preguntar en público, me lo pueden preguntar por WhatsApp. Eso es todo por hoy. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Ah.